Hola a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro curso. Em, en las siguientes sesiones vamos a estar revisando un tema que está relacionado con lo último que vimos de funciones del Lyapunov, que podríamos pensar que es una- un caso particular de Lyapunov, que es el de sistemas conservativos, sistemas disipativos y sistemas gradientes. Luego de eso me gustaría ver algunos ejemplos, pues de regresar a ver ejemplos concretos de sistemas no lineales. Ya vimos las leyes de Lanchester, eh, ya vimos el sistema depredador-presa y sería buen momento, terminando este tema, de mudarnos de aumentarle un poquito la dimensión, ¿no? Entonces, me gustaría en las siguientes sesiones visitar el modelo SIR y el SEIR, es decir, estudiar un poquito de epidemiología. Me gustaría que revisáramos algunos modelos de ecología con un poco más de dimensión. Eh, el modelo de Hodgkin-Huxley, las ecuaciones de Hodgkin-Huxley, que son bastantes, digo, para nosotros que hemos estado únicamente practicando en dimensión 2 van a ser bastantes, pero y son no lineales, entonces ahí vamos a tener que ver qué tanto sirve lo que hemos estado haciendo, ¿no? Y finalmente quisiera revisar el, el oscilador de Lorentz. Las ecuaciones de Lorentz tienen además un interés particular porque es un sistema que exhibe caos. Eh, Supongo que antes de empezar con eso deberíamos estudiar un poquito el teorema de Poincaré-Bendixson, que justamente va a justificar por qué quisiéramos este, estudiar un poco de sistemas de dimensión 3, al menos con algunos ejemplos. Y la cuestión acá es eh, que el teorema de Poincaré-Bendixson nos dice que no podemos tener un, un sistema de dimensión 2 que exhiba el comportamiento que vamos a describir como caótico, ¿no? No existen atractores extraños en dimensión 2. Eh, Solo podríamos tener o bien ciclos límite o puntos. En el caso de dimensión 3, pues vamos a empezarnos a topar con estos conjuntos chistosos en donde se está dando la eh, estabilidad a la Lyapunov. Es decir, son conjuntos que atrapan a a las soluciones, pero no son curvas, no son puntos, no son superficies. Tienen una dimensión fraccionaria. Eh, Son conjuntos densos en una región y tienen dimensión fractal no entera. Habrá que precisar varias de esas cosas que les estoy comentando, pero a lo que voy es que, digamos, estos modelos biológicos que vamos a revisar van a ser nada más el cáliz para entrar a estudiar caos. Eh, Pienso que vamos bien de tiempo en términos del material. Eh,
términos de la tarea no vamos tan bien de tiempo, pero les mando un mensaje la siguiente semana al respecto. De mientras vamos a estudiar sistemas conservativos. Entonces vamos a estudiar hasta donde podamos llegar hoy cantidades conservadas y hamiltonianos. Si podemos estudiar un poco de sistemas donde hay disipación, digo, no vamos a estudiarlos en general. Eh, Vamos a agarrarnos un ejemplo que conocemos bien, que es el del péndulo. Entonces, creo que podemos avanzar bastante el día de hoy. Entonces, empezamos, vámonos al pizarrón y a ver hasta dónde podemos llegar. Ok. Entonces, quiero empezar definiendo lo que es una cantidad conservada. Pues vamos a decir que una función, seguimos pensando en sistemas planos, ¿no? Y vamos a decir que una función representa una cantidad conservada o es una cantidad conservada si cumple con cierta propiedad, ¿no? Es una cantidad conservada si para un sistema, ¿no? Le habíamos llamado z de z punto igual a una función x y y, ¿no? Eh, si h es constante a lo largo de la solución. Es decir, si z de x y y es, perdón, z de t igual a x de t, y de t es solución, entonces eh, h de, o si quieren así, h compuesta con z en t, es idénticamente una constante. Ahora, si h compuesta con z es una constante, eso significa que la derivada respecto de t de h compuesta con z, pues no es otra cosa que 0 por un lado, es 0 por un lado, y por otro lado, esta cosa pues es la derivada respecto de t de h de x de t y de t, ¿no? Y esto es h parcial respecto de x por x punto más h parcial respecto de y por y punto. Es decir, que h parcial respecto de x por x punto es igual a menos h parcial respecto de y por y punto.
¿no? Así es como definimos una cantidad conservada. Ahora, eh, pensemos en el sistema x punto igual a y punto igual a x menos y cuadrada. Y pues ese ya lo estuvimos estudiando mucho tiempo, es el oscilador armónico. Y lo que vamos a tener es que el jacobiano de ese sistema pues se ve como 0, 1, menos 1, 0. Este ya es no lineal, ¿no? Y lo que tenemos es que los valores propios de este sistema, lambda 1, 2, pues son menos, tenemos a i y a menos i, ¿no? Son esos dos conjugados. Pero ya vimos las semanas pasadas el teorema de Harman-Grobman. Entonces, eso significa que estamos un poco ciegos todavía con lo de la linealización, ¿no? Es decir, la linealización no nos va a describir localmente al punto de equilibrio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando tenemos una cosa de ese estilo? Vamos a construir una cantidad conservada. Entonces, vamos a considerar h de xy igual a y cuadrada sobre 2 menos x cuadrada sobre 2 más x cúbica sobre 3. Esta h es, si a este sistemita le llamamos estrella, h es una cantidad conservada para el sistema estrellita. Entonces, y eso habría que verificarlo, ¿no? Que en las soluciones se porta bien, ¿no? Pero no necesitamos hacer eso. Nos basta mostrar esto de acá, ¿no? Entonces, ¿quién es parcial h respecto de x por x punto más parcial de h respecto de y por y punto? Pues esto es menos x más x cuadrada por y más y por x menos x cuadrada, ¿no? X menos más x cuadrada menos x. Y esta es la parcial respecto de y es y y punto, pues es x menos y cuadrada, ¿no? No, entonces escribí mal el sistemita, perdón. Ajá, para que este sea 0. Ahora sí. Entonces tenemos esto es menos x más x cuadrada y menos y por menos x más x cuadrado, ¿no? Esto es 0 para cualquier valor de x y y. Entonces, efectivamente, h es una cantidad conservada y vamos a ver para qué nos sirve en este caso tener una cantidad conservada, ¿no? Y fíjense que si nos fijamos en las curvas de nivel de h, tenemos un dibujito de esta forma. Este lo podemos hacer después en la computadora. Quizás la próxima sesión. Pero nos van quedando curvas de este estilo, ¿no?
Em, el punto que nos interesa es este. Y la propiedad que tenemos es que a lo largo de las soluciones, la h es constante. Es decir, las curvas de nivel están paradas el, sobre las soluciones, ¿no? Entonces estas curvas de nivel nos van a dar información de cómo van las soluciones y entonces el plano fase x contra y lo podemos dibujar siguiendo las curvas de nivel de esto. Eh, Aquí en el cero pues vamos a tener un punto silla. De esta forma. Y el otro punto que anda por acá pues va a tener un va a ser un centro no lineal, ¿no? Y las soluciones, si tenemos una solución que conecta a una trayectoria cercana acá con esta, se ven de esta forma. Ok, entonces eh, vamos a decir que un sistema, entonces en un sistema que no cumple el teorema de Harman-Groffman, podemos empezar a estudiar y tenemos alguna cantidad conservada, podemos empezar a estudiar las curvas de nivel de nuestra cantidad conservada para que nos dé una idea de cómo van las soluciones. Esto lo vamos a volver a visitar una vez que veamos grupos de simetría. La idea de los grupos de simetría es esencialmente esa, ¿no? Encontrar propiedades que no cambian cuando cambiamos cuando hacemos algún cambio de variable adecuado, pero además se ven más sencillas cuando hacemos el cambio de variable adecuado. Entonces, en vez de estar viendo las curvas de nivel, de esa forma vamos a poder construir una especie de cilindro a lo largo del cual viven las soluciones. No siempre es fácil construir el cilindro y no siempre son coordenadas sencillas de entender, pero esa es la idea. Ahora, eh, vamos a llamarle a un sistema hamiltoniano. Si existe una función h de xy de tal forma que x punto es igual a la parcial de h respecto de y y punto es igual a menos la parcial de h respecto de x. Fíjense que si hacemos dy respecto de x, esto va a ser eh, menos hx sobre hy y esto nos va a llevar a una expresión de la forma hy por y punto, ¿no? Si hacemos de y en dt de x en dt, que esto lo habíamos ya escrito varias veces como dy en dx. Esto significa que hy por y punto es igual a menos hx por x punto, o bien de esta forma como lo habíamos escrito antes. Entonces, esta función h
que define un sistema hamiltoniano es una propiedad conservada. H es llamada hamiltoniano del sistema y es una propiedad conservada o una cantidad conservada. ¿No? Después hay que platicar de cómo fue que William Hamilton llegó a estudiar estas cosas, ¿no? Que es al menos a nivel de anécdota es interesante, ¿no? Pero ahorita quiero avanzar un poco. Em, el, el ejemplo, les decía que vamos a estar utilizando, pues es el péndulo y el oscilador armónico, ¿no? Entonces, em, si tenemos el oscilador armónico sin amortiguamiento, ¿no? Y punto es la velocidad y la aceleración es menos Q por V, ¿no? Por Y. Eh, y habíamos construido las ecuaciones del péndulo, que bien pudimos haberlo hecho con el del oscilador armónico, usando una función de energía, ¿no? Que era la energía mecánica del sistema, que depende de V y de y se ve como B cuadrada sobre 2 más Q medios Y cuadrada, ¿no? Este es un hamiltoniano, ¿no? Si sacamos la parcial de E respecto de B, esto es B. Y la parcial de E respecto de Y es Q por Y. Entonces, nuestro sistema de acá se ve como Y punto igual a E parcial respecto de B y B punto igual a menos E parcial respecto de Y, ¿no? Entonces es un hamiltoniano y además, para el caso del péndulo, vimos que también es una función de Lyapunov. En este caso no, pero donde tenemos disipación, ya no vamos a tener un hamiltoniano, pero sí una función de Lyapunov. Entonces, hablar de cantidades conservadas es meternos a todos estos recovecos teóricos que hemos estado estudiando las últimas clases. Em, ok. Entonces, para el caso del péndulo, este, ya vamos a tener este también cantado un hamiltoniano, pero en el caso donde estamos despreciando la fricción, ¿no? Que es el péndulo ideal. En ese caso, el sistema se ve como teta punto igual a la velocidad y la aceleración es menos g por el seno de teta y la función de energía pues era la energía cinética menos la más la potencial, ¿no? Eh,
Y aquí claramente E parcial respecto de teta, pues es G seno de teta. Y la parcial de E respecto de B, pues es B. Entonces, decíamos, ¿no? En el caso del péndulo pues tenemos en los puntos de equilibrio no se cumple el teorema de Harman-Grossman, pero sí nos podemos fijar en las curvas de nivel de la función de energía, ¿no? Que van a ir así, así, y aquí tenemos circulitos, ¿no? Alrededor de los puntos estos. Entonces tenemos puntosilla y tenemos centros. Em, ¿no? Entonces, ese es el caso. Ahora, supongamos que tenemos un sistema cualquiera, ¿no? Tenemos x punto igual a f de xy y y punto igual a g de xy. Y la pregunta es, ¿es hamiltoniano? Queremos encontrar las condiciones generales, ¿no? Entonces, supongamos que sí. Entonces, tenemos que x punto va a ser h de y, h sub y punto es h sub x, ¿no? Y luego, este es f y este es g, ¿no? Eh, ¿Qué tal si derivamos parcialmente f respecto de x? Pues este es h de y x. Y si derivamos g respecto de y, este es h de xy. Ahora, esta no le pedimos más condiciones, ¿no? Pero al menos debería ser C2. Entonces, estas dos, si no es más, ¿no? Eh, estos dos de acá, estas dos de acá deben ser iguales. Entonces, h de yx es igual a h de xy. Y por lo tanto, una condición para que este sistema sea hamiltoniano, pues es hamiltoniano, ya le podemos quitar la pregunta, si solo si es necesario y suficiente que la parcial de f respecto de x sea igual a la parcial de g respecto de y, ¿no? Esta es la f respecto de x y g respecto de y. Por ejemplo, el sistema dado por x punto igual a x más y cuadrada y y punto igual a y cuadrada menos x, este, cuando lo derivamos parcialmente de este lado, tenemos 1 y este
es 2y. Entonces este no es hamiltoniano, ¿no? No es hamiltoniano. Ahora, tenemos nuestro sistema así y supongamos que hemos probado que es hamiltoniano, ¿no? Si ese sistema es hamiltoniano, quisiéramos reconstruir la H. Entonces, ya tenemos este, ¿no? Tenemos x punto igual a f de xy y y punto igual a g de xy, y supongamos que efectivamente f de x es igual a g y, ¿no? Y sabemos que f es f que depende de x y es la parcial respecto de y de la función que estamos buscando, ¿no? Entonces integramos respecto de y. Entonces, h de x y es la integral de f de x y respecto de y más una función de, o sea, de este lado nos va a quedar, a ver, integramos de los dos lados respecto de y, ¿no? Tenemos f de x y respecto de y igual a la integral h parcial de y x y respecto de y. De este lado tenemos f x y así, ¿no? Eh, más alguna constante si hubiera, pero de este lado pues vamos a tener h de y, h, perdón, x, y, más alguna función que depende de x, ¿no? Eh, Aquí, perdón, así. Que bien podríamos decir que así, ¿no? Entonces esta es, si quieren así, h de x y, entonces la podemos escribir como la integral de f de x y y respecto de y menos alguna función que solamente depende de x, ¿no? Pensando en que podemos separar esas dos. Eh, Ahora, derivamos parcialmente h respecto de x, ¿no? H respecto de x es la parcial respecto de x de la integral de f xy de y menos este, la parcial de esta respecto de x, pero como x es su único argumento, entonces es h punto de x. Y además esto ya sabemos que es g de xy, ¿no? Menos g de xy. Entonces nos vamos a agarrar este cacho de acá y tenemos que phi punto de x pues es menos, no, es g de xy menos la parcial respecto de x de la integral de f respecto de x y y. De, perdón, respecto de y únicamente. ¿No? Entonces, con esta y con esta de acá, podemos determinar el hamiltoniano de un sistema, ¿no? Entonces,
el sistema del que estamos hablando, pues era este del principio. Pues hay que fijarnos primero quién es la parcial de esta respecto de x, pues es 0. Y quién es la parcial de esta respecto de y, pues es 0 también, ¿no? Entonces efectivamente ese es hamiltoniano. Este sistema es hamiltoniano. Y lo que vamos a tener, lo que quiero hacer es reconstruir el hamiltoniano, ¿no? Entonces h de x y y, ¿cómo lo construimos? Pues es la integral de la f, que en este caso es y de y, más menos una función que depende de x. Esto es y cuadrada sobre 2 más menos una función que solamente depende de x. Y utilizamos esta de acá, ¿no? Tienes phi prima de x, pues es la g, que es x menos x cuadrada, más la parcial de esta integral, ¿no? La parcial respecto de x, menos, perdón, la parcial respecto de x, la parcial respecto de x de, ¿quién? De y cuadrada sobre 2. Pues se va a ver al mago y tenemos esta cosa de aquí que si la integramos, solo depende de x, ¿no? Entonces integramos phi prima respecto de x, tenemos que phi de x, pues no es más que la integral de x respecto de x menos la integral de x cuadrada respecto de x, ¿no? Que esto es x cuadrada sobre 2 más menos x cúbica sobre 3. Y finalmente tenemos que el hamiltoniano, pues era la función que habíamos descrito hace rato, que era y cuadrada sobre 2 menos la phi de x, ¿no? Que es menos x cuadrada sobre 2 más x cúbica sobre 3. Y ya, ¿no? Entonces, claro, aquí fue muy sencillo calcular la integral de la y, pero digo, funcionó, ¿no? Es un ejemplo donde funciona. Si tenemos ahora x punto igual a menos x por el seno y más 2y y y punto igual a menos coseno de y, la f de derivada parcial respecto de x es seno menos seno de y la g derivada parcial respecto de y pues es menos el seno de y también, ¿no? Entonces este es un sistema también hamiltoniano. Vamos a construir el hamiltoniano. Pues vamos a construir el hamiltoniano y eso, ¿cómo era?
h de xy es la integral de f respecto de y más una función, perdón, menos una función phi' de x. Y la phi' de x era g de x y y menos la parcial respecto de x de la integral esta, ¿no? Entonces, ¿quién es la integral de f respecto de y? Pues es la integral de menos x seno de y más la integral de 2y de y. Esto es f, la integral de f respecto de y. Esto de aquí es menos x por coseno y más y cuadrada, ¿no? Menos coseno es, no, tendría que ser coseno, ¿no? Ajá. Luego, eh, tienes la phi' de x, pues entonces es la parcial, perdón, es la g, que es menos coseno de y, menos la parcial respecto de x de esta de aquí, x coseno y más y cuadrada, y esto es menos coseno y menos coseno y ¿no? Esto es menos 2 coseno de y. Y si integramos esa cosa respecto de x, pues tenemos menos 2x coseno de y. Y finalmente, ¿no? Esta entonces implica que phi de x es menos 2x coseno de y. Entonces h de x y es x coseno y menos 2x coseno y más y cuadrada. em, y esto es x menos x coseno y más y cuadrada. Y ese es un hamiltoniano para ese sistema. Ahora, nada más para terminar, ¿cómo, qué tanto podemos recuperar del análisis local, sabiendo que, o qué nos
¿Qué ventaja le podemos sacar a esa regularidad de ser hamiltoniano? Pues vamos a ver, vamos a suponer que tenemos un punto de equilibrio de un sistema hamiltoniano. Em, entonces x punto es h parcial respecto de y punto es igual a la parcial respecto de x. Y el jacobiano, pues alrededor de cualquier punto, es la matriz h, es la parcial de esta respecto de x, ¿no? Luego la parcial de esta respecto de y, la de esta respecto de x y esta respecto de y. Y como son suficientemente suaves, pues estas dos son iguales y podemos reescribir esta matriz como alfa, beta, alfa y gamma. Perdón, aquí menos, 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 menos. Bueno, dejemos esto así como gamma. El polinomio característico de esa matriz, ¿no? Fijo un punto, es de la forma alfa menos lambda menos alfa por menos alfa menos lambda menos beta por gamma, que es lambda cuadrada menos alfa cuadrada menos beta gamma. Entonces, lambda cuadrada es alfa cuadrada más beta gamma, y lo que tenemos es que la lambda 1, 2 va a estar en la raíz de alfa cuadrada más beta gamma o su inverso. Y vamos a tener tres sopas, ¿no? Si alfa cuadrada más beta gamma es mayor que cero, tenemos valores propios reales de signos opuestos. Es decir, punto sí. 2, tenemos esto menor que cero, tenemos que la parte real es nula, ¿no? Y de los valores propios, ¿no? Si esto, entonces 0 es el único valor propio. Entonces tenemos un caso degenerado y tenemos o bien punto silla o bien centros en los sistemas hamiltonianos. No tenemos atractores ni espirales. Entonces, en un sistema conservativo hamiltoniano no vamos a tener otro tipo de comportamiento distinto. Y ya es un resultado más general, ¿no? Entonces, siempre que nos encontremos, por eso en física les gusta mucho
pero hay algunas cosas raras que después platicaremos. Encontrar un hamiltoniano siempre es buena noticia, ¿no? Porque ya conocemos en una forma general el comportamiento local del sistema, ¿no? En cuanto a estabilidad. Eh, pues el dibujito que hicimos hace rato, pues se vale para todas las singularidades. Ahora, lo vamos a ver con cuidado después, pero si nos fijamos bien, el sistema de depredador persa tiene una función de Lyapunov que podríamos pensar que de alguna forma hay una cantidad conservada ahí. Pero ¿qué representa esa cantidad conservada? En el caso del sistema mecánico de los osciladores, pues es claro que es la conservación de la energía. Pero en el caso de un sistema biológico, ¿qué es lo que se está conservando? Allí no hay tanta claridad en cuanto a cómo interpretar cantidades conservadas en sistemas biológicos. Pero de que es una buena noticia matemáticamente, es una buena noticia siempre encontrarnos alguna cantidad conservada. Y también es una buena noticia que no se entienda todavía en biología qué es lo que significa esa cantidad conservada, porque pues hay un buen espacio para trabajar, ¿no? Pues ya no nos da tiempo de ver sistemas que disipan en vez de conservar, y entonces eso lo vemos el lunes. Lo vemos el lunes y el martes estaremos revisando el teorema de Poincaré-Bendixson. Quizá nos llevemos más de una sesión con eso y tal vez con eso cerremos este año. De momento la dejamos aquí y nos vemos en la siguiente. Creeping come till you fall.